hay encuestas muy serias en Venezuela todavía que a lo largo de los últimos procesos electorales han estado bastante acertadas con respecto a los resultados. Y esas encuestas están arrojando diferencias muy grandes a favor del Mundo González entre los 20 y los 30 puntos. Si hay una participación promedio de una elección presidencial de Venezuela, que es un 70% del padrón electoral, pensando que esto se traduciría en 11, 12 millones de votos, de acuerdo a las encuestas, la oposición tendría que sacar una diferencia entre 2 y 4 millones. Entonces estamos hablando de una diferencia muy contundente, muy fuerte a favor de Edmundo González. Domingo 28 se celebrarán elecciones presidenciales en Venezuela y el candidato oficialista Nicolás Maduro enfrentará a Edmundo González, candidato unitario de la oposición. Para conocer los alcances de este proceso, cómo se llega a esta instancia, cuáles son las condiciones que están rodeando esta consulta, estamos en conversación con el director de la organización no gubernamental Transparencia Electoral, el venezolano Jesús Delgado. ¿Qué tal, Jesús? Muchas gracias por estos minutos. Hola, Graciano, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se llega a esta jornada electoral del próximo 28 de julio? Bueno, para entender cómo llegamos hasta acá, que hasta ahora parece increíble, ¿no? Cómo llegamos a las vísperas de una elección presidencial que parece que va a ser competitiva en Venezuela, tenemos que remontarnos al Acuerdo de Barbados y a las primarias opositoras, ¿no? Porque sin esos dos momentos, hitos, no podríamos entender cómo llegamos hasta acá. Muy brevemente, para los que no conocen, los acuerdos de Barbados fueron unos acuerdos que fueron acompañados por la comunidad internacional, principalmente por países como Estados Unidos, Noruega, México, pero hubo otros países también que acompañaron, con el objetivo de establecer un acercamiento y unas reglas del juego de lo que sería el proceso electoral de este año 2024, ¿no? La idea era establecer garantías mínimas para que la oposición pudiera participar parte de estos acuerdos de Barbados tenían que ver con las primarias opositoras, ¿no? Con respetar que la oposición celebrara unas elecciones que fueron en el año 2023 de las que emergiera un liderazgo legitimado, ¿no? Por la ciudadanía, por la oposición. Como sabemos, son elecciones que ganó María Corina Machado, aclamada con casi el 93% de los votos. Y bueno, desde ese momento el camino no fue fácil para la oposición. Como ya ustedes saben, María Corina fue inhabilitada o se ratificó la inhabilitación que ya pesaba sobre ella. Se buscó una candidata alternativa que fue Corina Lloris. El Consejo Nacional Electoral impidió la inscripción de su candidatura y la Mesa de la Unidad, para tener un candidato, como le llaman en Venezuela, candidato tapa, inscribió a Edmundo González, al diplomático Edmundo González, para que de alguna manera cuidara esa candidatura, ¿no? De la oposición. Finalmente terminó siendo él, por carambola, digamos, el candidato unitario. Ahora, Jesús, antes de proseguir con esto, dos puntualizaciones. La primera, ¿qué rol jugaron en este proceso que desembocó en esa elección frustrada luego de María Corina Machado los otros líderes conocidos de la oposición venezolana? Estoy pensando en Leopoldo López, que también reside en España ahora, estoy pensando en Capriles y también en el ex alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, que también era una figura prominente en la oposición. Los tres, digamos, terminaron apoyando a María Corina o, digamos, marcaron su línea dentro de la oposición. Mira, Graciano, si me preguntas, yo creo que después del gobierno interino de Juan Guaidó, hubo una suerte de renovación de la oposición. Esto quiere decir que hubo sectores que formaron parte de ese gobierno interino, por ejemplo, Leopoldo López, ya que Juan Guaidó era del Partido Voluntad Popular, que ya sea por su salida del país o por cuestiones
de desgaste normal, ¿no? De una oposición bajo un régimen autoritario, bueno, fueron quedando un poco afuera de la discusión que se está dando en Venezuela y allí fueron ganando terreno liderazgos que hasta hace 3 4 años era imposible pensar, ¿no? Como es el caso de María Corina. Enrique Capriles ha tenido una carrera, bueno, desde que fue candidato 2012-2013, se ha mantenido en Venezuela en una ruta dialoguista. Eso le ha permitido que no vaya preso, que no tenga que exiliarse, lo ha permitido jugar un papel en Venezuela. Sin embargo, también esas dos elecciones de 2012-2013 lo, digo que pagó factura, ¿no? Pagó ese desgaste de tanta crispación política de esos años. Producto de eso y también de las intervenciones judiciales, no nos olvidemos, Graciano, que los partidos tradicionales, Acción Democrática, COPEI, Primero Justicia, Voluntad Popular, fueron intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia y el chavismo puso a directivas afines al gobierno chavista, al gobierno de Maduro. Entonces los partidos, o sea, la tarjeta, lo que llaman en Venezuela la tarjeta del partido, que es la que se inscribe en las elecciones, fue expropiada de las autoridades legítimas y se les dio a sectores oficialistas que cooptaron esos partidos. Ese debilitamiento de la oposición terminó en un proceso de renovación que se sellaría, ¿no? Con esa elección de octubre de 2023 en la que María Corina Machado iba a ser aclamada, como decía, con más del 90% de votos. La otra cuestión que de alguna manera se introduce a partir de la candidatura de Edmundo González es, digamos, la duda que surge ante la posibilidad bastante segura, por lo que dicen las encuestas, y si es que se respeta el resultado, de que sea finalmente elegido presidente de la República, lo sería un hombre de una edad ya avanzada, como es el caso de Edmundo González, un diplomático ya retirado hace muchos años del servicio activo, pero que además detrás de él estaría el verdadero poder político, que en este momento lo encarna María Corina Machado, que representó el 90% del voto de la oposición. Digamos, ¿qué se vislumbra en el caso de una victoria de Edmundo González? ¿Una nueva elección inmediatamente posterior a los efectos de legitimar el liderazgo de María Corina o el establecimiento de, digamos, una especie de doble centro de poder? Por un lado el presidente formal y por otro quien lo detenta en la realidad con el apoyo popular, que sería María Corina. Mira, es una buena pregunta que yo creo que no tengo respuesta, Graciano. Es verdad que el liderazgo político lo tiene María Corina Machado, la legitimidad, ella endosó sus votos o va a endosar sus votos al Mundo González, ella es la que tiene ese liderazgo popular en Venezuela. Sin embargo, hay un acuerdo visible, ¿no? entre el Mundo González y María Corina de llevar adelante una agenda conjunta al igual que otros liderazgos que no mencioné antes, como por ejemplo Delsa Solórzano, Andrés Caleca, que son personas que participaron en las primarias e inmediatamente aceptaron y apoyaron a María Corina una vez que se contaron los votos y se demostró el gran apoyo que tenía María Corina. Entonces creo que hay un nuevo ecosistema opositor que por ahora tiene un acuerdo básico de una transición democrática. Recuerda también, Graciano, que el año que viene hay elecciones a la Asamblea Nacional, que son las que verdaderamente van a posibilitar ese nuevo panorama, porque es donde se va a demostrar qué apoyo tiene cada partido y cada uno de los liderazgos. Yo creo que eso va a ser, en caso de que de que Edmundo González gane la elección, se respeten los resultados y asuma el poder, el año que viene con esas elecciones vamos a tener un panorama mucho más claro de cómo está dividido el poder a nivel partidario en Venezuela. ¿Y qué pasa hoy con esa Asamblea Popular, con ese poder legislativo? ¿Tiene la mayoría el chavismo? ¿Cómo conviviría un presidente que viene de la oposición con una mayoría legislativa afín al régimen saliente? Va a ser un desafío, ¿no? Porque van a haber al menos un año entre la elección, que es ahora la semana que viene, y la elección de la Asamblea Nacional. Durante ese tiempo, como tú bien dijiste, vamos a tener una Asamblea Nacional básicamente con todos los legisladores, todos los diputados respondiendo al PSV, salvo unos pocos casos que responden a partidos también intervenidos. Entonces, es una Asamblea Nacional que responde totalmente al PSV. La gran mayoría de los gobernadores también responden al PSV. O sea, va a haber
un poder, una Contraloría, un Tribunal Supremo de Justicia, un poder electoral, poder ciudadano, la Fiscalía. O sea, todos esos poderes están en manos del madurismo. Y va a ser un gran desafío esa transición con un presidente opositor. Quizás faltó en esa lista que tú estabas señalando el verdadero centro de poder que hoy hay en Venezuela, que es el de las Fuerzas Armadas. Es decir, toda esa estructura que tú señalabas del PSUV, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, que controla el poder legislativo, la Contraloría, el poder electoral, etcétera, etcétera, pero todo eso se apoya en las Fuerzas Armadas, que son el verdadero centro de poder. ¿Cómo te imaginas o cómo se vislumbra hoy en Venezuela esa transición de unas Fuerzas Armadas absolutamente vinculadas al gobierno, ejerciendo de hecho el gobierno con un presidente opositor? Bueno, ya se han dado varios mensajes, de hecho en el Día de la Independencia de Venezuela, el 5 de julio, tanto Edmundo González como María Corina Machado enviaron mensajes bastante claros a las Fuerzas Armadas, llamándolas a respetar los resultados electorales y acompañar la transición democrática, a retomar ese papel institucional de defensa y seguridad que tienen las Fuerzas Armadas y que no tenga que ver con involucrarse en cuestiones políticas partidarias, ¿no? Dejando claro el papel institucional y apartidario que deben tener las Fuerzas Armadas en cualquier país del mundo. Creo que ha habido bastantes mensajes públicos, creo que también ha habido varios contactos internos con mandos altos y mandos medios de las Fuerzas Armadas que tampoco están contentas con la situación de Venezuela, y al interior hay un gran descontento que la oposición está intentando capitalizar a partir de un resultado contundente el próximo 28 de julio. A propósito de ese resultado contundente, digamos, esa aspiración de la oposición, ese deseo de cambio, ¿se ve reflejado hoy en las encuestas, si es que esas encuestas tienen algún grado de veracidad o de credibilidad todavía en Venezuela? Mira, hay encuestas muy serias en Venezuela todavía que a lo largo de los últimos procesos electorales han estado bastante acertadas con respecto a los resultados. Y esas encuestas están arrojando diferencias muy grandes a favor del Mundo González entre los 20 y los 30 puntos. Claro que todo va a depender de la capacidad de movilización que tenga la oposición, y es lo que está jugando el gobierno. Una cosa es la intención de voto, donde la oposición está entre un 20 y un 30% por encima, y otra cosa es que eso se efectivice, ¿no? Que la gente efectivamente salga a votar, que no sea amedrentada, intimidada, que no caiga ante las amenazas de los programas sociales, de los empleados públicos. Entonces, si hay una participación promedio de una elección presidencial de Venezuela, que es un 70% del padrón electoral, pensando que esto se traduciría en 11, 12 millones de votos, de acuerdo a las encuestas, la oposición tendría que sacar una diferencia entre 2 y 4 millones. Entonces, estamos hablando de una diferencia muy contundente, muy fuerte a favor de Edmundo González. Por último, para redondear este preámbulo, porque seguiremos en contacto luego de las elecciones para analizar el resultado, un factor externo a Venezuela que en los últimos años, sobre todo desde la llegada de Chávez al poder, ejerció una gran influencia es el factor cubano. De hecho, recordemos que Chávez en las últimas semanas de vida fue a asistirse a Cuba y bueno, ahí tuvo el desenlace que todavía deja muchas dudas en cuanto a la certeza última de cuándo falleció y las circunstancias, etcétera. Pero eso da la pauta de hasta qué punto ha estado involucrado Cuba en la situación interna de Venezuela. Hoy, con el debilitamiento notorio que tiene la dictadura cubana en cuanto al aspecto económico, etcétera, ¿sigue habiendo una influencia importante de Cuba en Venezuela o la misma ha disminuido? Mira, evidentemente es información sensible que quizás no tenemos el acceso, pero a mí la impresión que me da es que aunque el régimen cubano está bastante debilitado en cuanto a ofrecer servicios, bienes en Cuba, el exilio ha sido masivo. Hay un estudio independiente que dice que casi 20% de la población cubana ha salido del país. Y Cuba invierte muchísimo en lo que tiene que ver con diplomacia y con inteligencia. Son sus prioridades incluso por encima del pueblo cubano. Esto ya lo sabemos de hace décadas. Entonces yo creo que el gobierno cubano sigue influyendo de manera muy importante en la inteligencia en Venezuela, en la parte que tiene que ver con la emisión de documentos.
en la parte que tiene que ver con la bancarización, con los créditos, con la información sensible de las personas. Entonces, yo no descartaría que el régimen cubano esté muy involucrado en las Fuerzas Armadas y en sectores sensibles de la administración pública y esté haciendo todo lo posible para que el gobierno de Maduro no salga del poder. Por último, para concluir, porque este creo que es un punto muy importante, digamos, el apoyo económico que Venezuela prestó a Cuba en los últimos años, sobre todo a través de remesas de petróleo a precio muy conveniente que luego Cuba revendía, además de usar para consumo interno. Todo eso ha ido disminuyendo en la medida en que bueno, también Venezuela ha ido perdiendo capacidad de producción de petróleo. ¿Cómo imaginas, cómo se vislumbra un gobierno, el vínculo entre Cuba y Venezuela a partir de un gobierno opositor en Caracas? Yo creo que esa es una de las cosas en las que no va a ser un gobierno democrático, ¿no? Ningún gobierno democrático va a permitir estar intervenido por un gobierno extranjero. Es una cosa que es inconcebible. Yo creo que inmediatamente haya una transición democrática, si la hay, ese vínculo y ese dominio, ¿no?, de Cuba sobre Venezuela en ciertos aspectos va a romperse, esa colaboración va a romperse. Cuba ha conseguido en el gobierno de López Obrador un sustituto, ¿no?, del apoyo venezolano, tanto en petróleo como en el pago de las misiones médicas, deportivas, académicas. Yo creo que con una victoria opositora ese vínculo terminaría de romperse y Cuba tendría que buscar algún otro organismo en el que parasitar, ¿no? Que parece que está haciendo el gobierno de México. Y eso podría generar alguna dificultad que se traduciría en hechos impensados o, digamos, de desenlace incierto a nivel ya de violencia propiamente dicha. Y es una posibilidad. Ahí está el caso, por ejemplo, o la experiencia del Brasil de Bolsonaro, ¿no? Recuerda cuando sale Lula y entra Bolsonaro, las misiones médicas no son expulsadas de Brasil, simplemente se les pide, se les exige a los médicos cubanos que hagan una suerte de capacitación y de prueba de capacidad para trabajar en Brasil y el gobierno de Bolsonaro empezó a pagarle directamente a los médicos. Recuerda que las misiones médicas es trabajo forzoso, ¿no? El gobierno cubano exporta personas y expropia sus ingresos. En el caso de Bolsonaro, lo que hizo fue, bueno, ahora le pagamos directamente a los médicos y se le corta el ingreso es al gobierno cubano. Yo creo que algo así podría pasar pensando la cantidad de cubanos que hay en Venezuela. Jesús, muchas gracias por estos minutos. Vamos a estar en contacto. El gobierno uruguayo en estas últimas horas, junto a otros gobiernos de la región, se ha pronunciado exigiendo un respeto a la normalidad democrática en Venezuela, una transparencia en el resultado de las elecciones. De modo que este tema también, a partir de estos días, se incorpora también a la agenda del Uruguay. Muchas gracias por estos minutos. Hasta muy pronto. Gracias, Graciano. Saludos.